oírla y era que era un espectáculo. Es decir, yo me quedaba aterrado de la facilidad, porque a mí me gustaba mucho la poesía, pero me dalía hacerla, pues, ¿cómo se llama? La rima. La rima. Y esta gente, unos montañeros, unos clientes que no habían estudiado nada, y resultar con unas trovas bien, pues que lo dejan a uno con la boca abierta. No, Jairo, y digamos, ¿cómo conocieron ustedes eso? O sea, ¿cuál fue, digamos, el primer contacto que tuvieron con los trovadores? Nosotros con los trovadores no tuvimos mucho contacto de una vez, sino con el tiplista, con Emilio Montoya. Él fue el que nos insinuó que había una cosa y todo, entonces nos encantó. Y resultó que él era el tiplista de acompañante, sí. ¿Por qué? Porque ninguno de los trovadores que estaban compitiendo tenía quien los acompañara. La trova era pelada, vos decías una trova y el otro te contestaba el otro. En cambio con el tiple sí le daba, mientras empezaba la otra nota, un poquito de ventaja a Guillén para que trovara. Pero no oímos nunca un trovador mejor que Guillén. Buena voz, lindas las trovas, muy profundas y un tono muy bonito, pues él tenía un tono muy bonito. Yo creo que la trova comenzó con mucho auge, con mucho entusiasmo de la gente durante varios años. Y después hubo un lapso ahí de otro par de años en donde se fue como a menos, y entonces o los organizadores tenían dificultades en conseguir dónde hacerlo, porque la cantidad de gente no había dónde albergarla en ese momento. Entonces inclusive nosotros fuimos a varios que fue incómodos y muy estrechos. Y era que esa trova sin el acompañamiento de un tiple no sabía, no daba la sensación de campesino, en fin. Cuando ya llegó, pues que vio que la trova producía plata, empezaron a contratar trovadores de los estaderos. Entonces uno iba a almorzar allá y ahí había un trovador o dos o tres. A mí me captó mucho la trova, Julián, porque nosotros somos santanderianos. Y en el 73 llegamos aquí a Medellín. Yo venía muy entusiasmado con mi trabajo aquí, porque yo desde muy niño anhelaba venir a Antioquia. Yo admiraba los arrieros, la música, la montaña, el empuje de los paisas. Y cuando a mí me dijeron que venía a trabajar aquí, yo me llené de entusiasmo y de mucho valor para venir aquí a conocer esa tierra y esos paisas que para mí desde peladito los veía yo por allá como una cosa rara. Entonces cuando llegamos aquí, una de las cosas que más me impresionó y me cateó fue esa rapidez que decía Jairo, de que una persona sin mayor ilustración resultaba armando semejante película en su cabeza, y la rapidez con que le contestaba el otro sobre el tema. Había la verdadera trova, que era cuando el hombre se tenía que pegar de la palabra última o dos últimas que habían dicho los anteriores para armarle en verso la respuesta de la trova que le acababa o que le tenía que contestar al otro. Don David, allá en el Santander donde usted vivía no se veía yo nada nunca parecido. Había escuchado eso. Yo nunca había escuchado. Es más copla, es más otra cosa. Nunca. Sí. Bueno, y algo parecido, como las coplas esas de santandereanas. La copla en la región de Vélez, sí. Pero allá la copla, sí existía, pues realmente, pero yo nunca le hice mucho el seguimiento hasta que vine aquí y la descubrí como en carne propia, por así decirlo. Entonces fue cuando más me gustó y comencé a no perderme nada de lo que tuviera que ver con trovas. Tanto que en una de esas encuentros de trova fabulosos, de gran alegría,
conocí a Miguel Ángel Zuluaga. Y siempre durante varios años le hice el seguimiento, se sentaba con nosotros, compartía, tanto que viéndolo yo lo especial que era para relacionarse con la gente y para hacer relaciones humanas, me lo llevé de vendedor a J. Glotman. Allá estuvo un poquito tiempo. Y yo creo que él ganó porque usted le dio una nevera. Sí, yo regalé una nevera de la empresa, una nevera y casa, para que la entregaran al rey de la trova de ese año, y se la regaló Miguel Ángel. Un dato muy importante no, pero que puede tener como curiosidad, fue el trofeo que nosotros nos inventamos para darle al dueño, al que quedaba. Sí, pero después dijeron que otro viejo habló y dijo que él lo había llevado. Pero estoy diciendo que nosotros fuimos los primeros. Una vez, pues, al segundo que fuimos festival, yo me puse a pensar qué regalo llevamos allá para el primero, para el que gane. Y se me metió, pues, como es montañero y como esto, le voy a hacer un collar de arepas. Y en la casa, entre la Mona y yo, hicimos un collar de arepas en un pedazo de lazo. Yo fui y conseguí un alambre y ahí ensarté las arepas. Le ensartaba una arepa, un frijol, una arepa, un frijol, una arepa, un frijol. Y la llevé esa noche. Le faltó el chicharrón. Y entonces llevamos allá y cuando se terminó, yo no me acuerdo quién se la ganó. Subimos ese precioso regalo. Y eso les causó porque al otro festival alguien volvió a llevar otra arepa. El festival de la trova llevaba siempre un collar de arepa. Sí. Una voz que era muy ronca, pero era muy comparada, que era la de Garrote. Garrote y yo tuvimos mucha amistad y yo lo llevaba por ahí donde yo tenía un conjunto y lo llevaba porque él era especial en tocar en hojas de palo. Entonces íbamos en el carro y decía, para Jairo, para, yo cojo mi instrumento. Entonces yo paraba y él se subía a un palo por la 44 para San Juan, que había muchos palos de... ¿Laurel será lo que cada año ponen una flor amarilla muy bonita. Guayacán. Guayacán. Entonces él llegaba y ponía su carrielito ahí y se subía y traía el manojo de hojas. Entonces las metía, él mantenía un frasquito como mojado para que no se le metía. Llegaba y doblaba un pedacito y se ponía a tocar y haga de cuenta que estaba tocando un violín. Pero espectacular, y bien duro. Pero él era como abogado. No era abogado, pero era tinterillo. Él cobraba las cuentas, iba a los almacenes. ¿Quién le queda debiendo? Pues yo lo voy a cobrar. Entonces él venía y... Él era como tinterillo, él pasaba por abogado, doctor Garrote. Muy querido. Y como este es abogado, pienso yo que en esas lides se conocieron. Tal vez. Creo yo, sí. Y Garrote era músico también, o sea, yo creo que él antes de trovador era músico. El Garrote también le acompañó a muchos trovadores. Pero ahí lo que hay que tener en cuenta para su trabajo es el resurgimiento que tuvo la trova con esos espectáculos que hacían, los dos primeros espectáculos que hicieron. Empezaron a aparecer trovadores de toda parte de Colombia o de Antioquia. Por ejemplo, se iban, usted era el bobo de Antioquia, el bobo ¿cómo es? ¿Bobo de Caldas? No, de Antioquia, no, de Marinilla, hombre. Vargasville era un trovadorazo. Pero es que Vargas... Esos trovadores creo yo que iniciaron la etapa de las presentaciones y de los retos uno con otro. Me parece que tienen dos méritos muy importantes, que es la cultura y la propia capacitación independiente e individual de cada uno, y el papel que jugaron en estimular, en despertar ese sentimiento que había por ahí dormido en muchos paisas caldenses, que viendo eso
se pegaron de la trova, inclusive gente muy joven que arrancó a cultivar esa bella... También era que, digamos, por ejemplo, en las ciudades no se oía casi la trova, se oía en los pueblos. Es que iba muy poquita gente al principio, Sí. y después era que ya hubo no un tiempo cabía. en que la trova como que descansó, porque la mayoría de los montañeros, hay trovas muy bonitas en los libros de gente que trovaba en los pueblos, y grandes trovadores, y después ya se fueron arrimando cuando hubo, no sé quién fue el locutor, el animador, el primer animador. Ay, ¿cómo era que llama el primer Rodrigo animador? Correa Palacio. Rodrigo Correa. Fue el que insinuó que hagamos un programa de trovas, y entonces él era el que lo animaba, el locutor, y el que llamaba a los trovadores, y eso, un poco de años estuvo en eso. Después llegó otro, este era un muchacho joven, él, no me gustaba mucho porque frenaba muy ligero a los trovadores, no les dejaba... Y otro también era de apellido Berrío, Oscar Yo creo que César era Berrío. César Pérez César Berrío. Pérez César Berrío. Pérez. Ah, claro. Que era periodista del Colombiano también. Sí, Sí, ese estuvo... ¿Cómo eran esos primeros festivales de la trova? O sea, ¿se consumía mucho licor o cómo Ah, era? eso era María, aguardiente a eso era venteado. que íbamos. María mía. Eso era aguardiente Oiga, ya sí. Más que ahora, creo yo. No, yo sí me acuerdo de una en el Palacio de Exposiciones ahí, que hubo una pelea grande, muy grande una noche. Yo no me acuerdo cómo y cuándo, pero No me acuerdo. desalojamos todo el mundo porque hubo mucha silla y mucha botella y mucha vaina en los aires. Hubo una vez que eliminaron a John Jairo Pérez ¿Sería? y la gente se rebotó. Ah, bueno. Eso fue en el Yo Rey me de acuerdo Reyes. que hubo uno que hubo mucho rato disturbios y peleas duras. Entonces, ¿tú La cómo gente sería? se agarraba, las mujeres intervenían para separar sus maridos, pero boleo de silla y de botella fue mucho la que hubo. Haga No me notar, acuerdo. haga notar esta cosa que era muy particular. La trova, trovaban 2 o 3, descansábamos y descansaban los trovadores, y ahí mismo todos nos íbamos para el baño, y allá en el baño se formaba una trovazón, Ah, que sí, eso el el baño. uno trovaba, Sí, orinando, y el otro trovaba, y el otro le contestaba. Bueno, pues estos son mejores trovadores que los que están allá. Sí. Eso era una costumbre De eso me han hablado mucho. Se llamaba el Festival del Orinal. de Lorena. Muchos de los trovadores salían a amenizar, a estar presentes en algún estadero, en los recuerdos o Sí. en el Parado del Capitán o en algún sitio de esos Por típicos. Colombia había mucho... Sí, que entonces uno estaba pendiente de los mejores trovadores, averiguando dónde iban a ¿Dónde tocar iban? esa noche. Entonces apenas medio ya estaba terminando el festival, o una vez terminado, arrancábamos a coger el mejor puesto donde iba a seguir el festival, ya a nivel de restaurante, de estadero. Y la trova que hacían los trovadores en esos estaderos era ya como molestando a las personas, pues como... Sí, se utilizaba mucho eso, pero había tandas muy formales de trova, pero también comenzaban a mamarle gallo a los asistentes.